No hay dificultad que pueda opacar este día sábado. Hermanos, estoy muy agradecido con Dios y con la iglesia por darme esta oportunidad de presentar la palabra de Dios. Ya siéntanse todos, bienvenidos. Aquellos vemos un poquito que no hay porque están en el Congreso. Esperemos y aquellas personas que nos siguen por las redes también puedan estar atentas y que el Señor también pueda bendecir a donde se encuentren. Hermanos queridos, quiero tocar un tema que es muy conocido, pero que siempre nos da la oportunidad de aprender, y lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Aquí nos está hablando de un personaje con dos facetas. Un personaje que se asemeja a nosotros porque tiene un antes y tiene un después, como creo que somos todos nosotros, con un antes y un después. Una persona que a su justo juicio de él era una persona sinceramente sincera, una persona intachable, una persona muy, según él, muy consagrada al Dios Altísimo. Pero vamos a ver cuál es la enseñanza que Cristo nos da con respecto a este personaje y que podemos nosotros asimilar para nosotros. ¿Ya? Acompáñenme por favor en el libro vamos a ir leyendo de poco en poco, porque vamos a avanzar solamente hasta el 9. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿qué? Nicodemo. Hasta el nombre vamos a mirarlo. Príncipe de los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué le dijo? Maestro. Rabí significaba maestro. Sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí nos quedamos ahora. Vamos a entender que este personaje llamado Nicodemo había escuchado de Jesús. Había no solamente escuchado de Jesús, sino que había escuchado las prédicas y las amonestaciones de Juan el Bautista. Y como un fariseo y como un erudito, ellos entendían que estaba próxima la venida del Mesías. Por eso había una inquietud en su corazón, decir, ¿será que es este? ¿Pero será que va a venir así? Porque ellos recordaban que tenía que venir un príncipe con más apariencia real a los ojos humanos que la apariencia real espiritual que Cristo vino. Ellos creían que iba a venir ¿quién? Un segundo, ¿qué les puedo decir? Elías, un segundo José, un segunda persona tan importante que vieran ellos físicamente su liberación. Ellos querían ver a un David físicamente como un libertador del pueblo. Las escrituras decían que pronto iba a venir el Mesías, pero el Mesías que venía no iba a venir como ellos lo pensaban. Y lo interesante es que Nicodemo buscó una entrevista con Jesús de noche. ¿Por qué no fue de día? Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie hace las cosas como tú las haces. Aquí hay un reconocimiento implícito ¿de quién? De Jesús. Entonces Nicodemo está reconociendo que Cristo es algo sobrenatural. Es algo que no se podía explicar.
es algo que solamente según su entendimiento, un enviado ¿de quién? De Dios podía hacer eso. Sabemos, maestro, sabemos que has venido porque yo no veo que alguien como otra persona pueda hacer lo que tú estás haciendo. Habían pasado mucho tiempo desde que Eliseo había resucitado a algún muerto. Había pasado mucho tiempo desde que un milagro tan grande como el de Naamán. Entonces ellos estaban esperando y ellos reconocían y ellos sabían que esos milagros no se hicieron desde ningún punto de vista humano si el Señor no actuaba con esos personajes. Entonces hay un reconocimiento de Jesús. Sabemos que has venido ¿de quién? Del cielo. Hermanos queridos, este hombre era un versado en las costumbres judías, era un versado en la ley, o sea, era un erudito. No estamos hablando de Nicodemo como una persona cualquiera, era un erudito en el Torá, estudiaba mucho. Era un principal, dice la palabra del Señor. Su nombre está en griego y significa ¿qué? Vencedor. O sea, vemos cómo a pesar de que es judío, a pesar que pertenece al Sanedrín, el Sanedrín es como el Senado ahora, tenía hasta nombres, cómo se había ido mezclando las culturas, ¿no? Por lo que estaba pasando, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por los romanos. Y los romanos también sufrieron, se aculturizaron con los griegos. Dice, hermano querido, quiero que podamos poner en nuestra mente lo que era Nicodemo para entrar al mensaje. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. ¿Cómo era? Educado y tenía talentos extraordinarios. Era renombrado miembro del concilio nacional. O sea, era una persona dentro del concilio, era un hombre renombrado que hacía la diferencia. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. O sea, ¿qué se le puede pedir a Nicodemo? Cumplía todo lo que un fariseo en ese momento poseía. Rico, extremadamente era educado y era miembro del Sanedrín, del Senado, y gozaba de una reputación buena dentro de los judíos. Hermanos queridos, había dicho que vino ¿de quién? De noche. ¿Por qué vino de noche, hermanos? Porque ¿cuáles eran las cualidades que tenía este hombre? Rico, sabio, ¿no? Versado. Hasta vergüenza le pudieron haber dado si lo miraban que estaba hablando con el Nazareno, un humilde carpintero. O sea, es como venir a pedir consejo, digamos, contextualicémoslo aquí. Un doctor en filosofía que venga a pedirle consejo a una persona humilde de la calle sobre ciencia, ¿podrá ayudarle? No, pues no. Pero lo que pasaba allá era que ese humilde era el Hijo de Dios. Hay una diferencia, ¿sí? Y por eso con su arrogancia cuando Él viene, con su arrogancia cuando Él contesta, Jesús entendió que dentro de esa arrogancia, dentro de ese cúmulo de preguntas y de dudas, había un hombre que se podía transformar. Y dice, continuando la lectura, dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere otra vez no puede ver el reino del cielo. Sencilla la respuesta. Nicodemo viene con una, tal vez no arrogancia, pero que viene con una prepotencia de sus propios conocimientos y no espera esta respuesta. Y no espera esta respuesta. ¿Será que él no reconocería la respuesta o no estaba familiarizado con la respuesta? Él no entendía esto lo que le estaba diciendo Jesús. Por supuesto que sí, pero su arrogancia hace como que él no entienda. Dice así, en el deseado de todas las gentes, en la página 140, dice, la autoridad de que Cristo ejercía al purificar al templo había despertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes. Y esto lo impulsó a ir de noche. ¿Saben qué? Nicodemo estaba ahí cuando ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús limpió el templo? Y ellos decían, wow, ¿y quién? Ni ellos mismos se atrevían a veces a hablar fuerte en el templo. ¿Y cómo este? O sea, empezó a tener algún grado de respeto por este nazareno. Decía, porque no creo que, aparte que hace milagros, tiene bastante autoridad. Eso es lo que te hace la diferencia. El cristiano debe tener autoridad. ¿Y quién le daba la autoridad a Cristo? ¿Él? No, porque nada de lo que él hacía por su propia cuenta, sino se la mandaba el Padre. Ese era el cristiano que nosotros tenemos que tener. Eso vio Nicodemo y eso es el resultado y eso fue lo que empezó a convencer no solo a él, dice el espíritu de profecía, sino a varios judíos que eran cautelosos. Su testimonio de Jesús al manejar la situación. Nicodemo había presenciado el hecho dramático y sin duda había odio a Jesús y había presenciado algunos de sus milagros. Indudablemente compartía con otros judíos la esperanza de que un Mesías político que liberaría a la nación del yugo romano. Conocía entonces, estaba mirando lo que Juan decía que después de mí viene este, y que a pesar de eso, él era un estudioso de la palabra. Él la entendía, lo que decía, lo que dijo Isaías, lo que dijo Ezequiel, que iba a venir uno a salvarlo. Iba a venir uno a vendar las heridas. Iba a venir uno a curar al enfermo, a dar libertad al encarcelado. ¿Ya? Temía, dice, esto hablando de Nicodemo, temía el poder de ese extraño. No habría de tolerar semejante atrevimiento de ese oscuro Galileo y se proponía acabar con ese oscuro extraño. Esa era la intención de Nicodemo al llegar esa noche a entrevistarse con Jesús. Yo lo voy a desmascarar, aunque soy cauteloso porque estoy viendo lo que está pasando, pero yo voy a ver y lo voy a desmascarar si es un falso profeta. ¿Ya? Hermanos, queridos, dice la pregunta, sabemos que has venido. El hecho de no reconocer cuando le dice rabí o maestro, sabemos que has venido, no lo está reconociendo como al Hijo de Dios. Nicodemo no lo reconocía en su primera entrevista como el Hijo de Dios. Cuando le dice maestro, sabemos que has venido, le está diciendo y lo está comparando con cualquier profeta. No está viendo que delante de él lo tenía al Salvador del mundo. Por eso es que yo les dije, vamos a analizar a un Nicodemo en su primera etapa y a un Nicodemo en su segunda etapa. En la primera etapa, ese Nicodemo orgulloso por sus conocimientos, seguro por sus conocimientos, creía infalible por sus ¿qué? Sus conocimientos. Pero tan lejos de la verdad estaba, porque él confiaba solamente en sus conocimientos. Apreciado hermano,
Respondió Jesús y le dijo, de cierto, el número 3, de cierto te digo que el que no nacere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas palabras, lejos de sentir confianza, expresaba su incredulidad. Todos los preconceptos vinieron nuevamente a su mente. Cuando él escucha esas palabras, él sabía lo que le está diciendo. Él sabía que le estaba diciendo una regeneración. Lo que Cristo le está pidiendo es una regeneración. ¿Era algo extraño para él? Él era un doctor en la ley. Por supuesto que no. ¿Era extraño para él? Ahora la hermana, cuando estábamos haciendo la lección, decía, esta es la lección como de primaria, así decía, ¿no? Entonces, ¿reconocíamos nosotros o no reconocíamos la verdad? Claro que la reconocíamos, porque eso era ¿qué? Nosotros lo habíamos estudiado. Este señor había pasado más de 20 o 30 años estudiando. O sea, tampoco las palabras de Jesús eran algo extraño para lo que Cristo le estaba diciendo. Era una regeneración la que nosotros necesitamos. Los preconceptos pasaron por su cabeza. Si bien reconocía que tenía un poder que venía de Dios, no podía reconocer al interlocutor. Reconocía que había una persona muy importante delante de él, pero no reconocía a la persona con la que estaba hablando. Esa persona que estaba hablando era el creador del universo. Esa persona con la que estaba hablando y que se estaba tal vez queriendo entrar a la discusión a más alto nivel, le responde una respuesta sencilla, porque ese era lo que vino Nicodemo. Vino a encontrar respuestas y empezar a un diálogo con Jesús. Y Jesús no se va de vuelta, no se va con vuelta. Él no quiso entrar a esa comunicación o a esa investigación a la que estaba, o a ese interrogatorio que quería meterlo Nicodemo. Jesús fue simple en su respuesta. ¿Saben qué? Les voy a contar una experiencia mía y lo podemos aplicar aquí. Resulta que un tiempo yo estaba 20 años, cuando uno está que quiere alcanzar el mundo, está entrando a la universidad y cree que sabe todo, se lo sabe todo. Y me acuerdo que un día nos mandan a hacer una investigación, ¿no? Y resulta que yo me acerco a una persona X y miren cómo a veces nuestra ignorancia, nuestros conocimientos son tan ignorantes. Y empiezo yo a hablarle términos que yo había aprendido una semana antes. Y él me escucha y se ríe. Y me dice, tranquilo, habla nomás. Pero tú debes saber que el que está hablando contigo es un máster en economía. ¿Saben qué fue lo que me hizo eso? Él era un máster en economía. Yo estaba recién el primer mes. ¿Saben cómo fue? Como que le echen agua a usted y lo son. Se quiere usted hundir ahí al fondo que no lo vean más. Esto está pasando con Nicodemo. Nicodemo viene con un orgullo de conocimiento, de ser un doctor en la ley, y empieza a recibir una respuesta tan sencilla que lo está chocando, que en realidad le está haciendo razonar y lo está haciendo llevar a su propio nivel. Porque no era el conocimiento que él tenía, que es bueno, sino la predisposición de aceptar a alguien que es humilde, pero que tiene la verdad. Es increíble cómo se puede pasar esa situación. Se lo digo yo a mí, yo como que quería meterme abajo de la silla, porque sinceramente uno se avergüenza. ¿No? Esto está pasando con Nicodemo. Escúchese pues, era un fariseo demasiado estricto en todo. A ver si lo llevamos a este tiempo, un reformista, no comía carne, guardaba el sábado de puesta a puesta. No, era una persona extremadamente estricta en su vida. Y se orgullecía, ahí está el problema, y se orgullecía de sus buenas obras. O sea, ¿qué? Aparte, era estricto
Y como era estricto, era orgulloso por lo que él hacía. Esa era su vida. En realidad era la vida de la mayoría de los fariseos. El orgullo como nación, los fariseos perdieron la visión de que los judíos tenían que ser el portaestandarte para llevar el mensaje a las demás naciones. Y él tenía que ser, los judíos, el mundo entero tenía que conocer el evangelio por los judíos. Y eso los orgullecía. ¿Ya? Dice, aparte que era un fariseo demasiado estricto y se orgullecía de sus buenas obras, era muy estimado porque también era bueno para las ofrendas, porque también diezmaba, porque también ofrendaba. Por su benevolencia y su generosidad en mantener el culto del templo, y se sentía seguro del favor divino. Ese era el problema de Nicodemo. ¿Qué hacía? Yo cumplo todo. A ver, dígame, hermana, ¿qué me falta? Lo cumplo. Dígame, hermano, ¿qué me falta? Lo voy a cumplir. ¿Y eso qué hacía? Se lo hacía que se orgullezca de su condición. ¿Humanamente estaba bien? Por supuesto que sí. ¿Humanamente estaba mal? No, estaba bien. Por eso Jesús le dijo, hagan todo esto lo que hacen, hagan todo lo que dicen, pero no hagan lo que hagan lo que ellos, hagan lo que hacen, pero, perdón, me equivoqué ahí. Pero Jesús le está diciendo que no hagan lo que ellos decían y era correcto, pero ellos no hacían lo que ellos decían. Y se lo hacían difícil para los demás. Nicodemo sabía que Cristo se refería al bautismo de agua y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Él entendía eso o no lo entendía? Por supuesto que lo entendía. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y qué es la carne? ¿Qué es la carne? Vamos a desarrollar eso. ¿Qué es la carne? Porque Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos naturalezas que entran en conflicto, ¿no? No te maravilles, dice el 7, lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Hermanos queridos, vamos a entrar entonces a lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, nos habla acerca de este problema que le está presentando Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué dice Romanos, capítulo 8, versículo 7? Vámonos a Romanos, capítulo 8, versículo 7. Dice así: porque la mente carnal, eso es lo que le está diciendo Jesús, y eso es lo que lo que él entiende, pero que le estás dando vuelta para no entenderlo. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué le dice? Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Le está diciendo, en otras palabras, se le está diciendo, mira, si tú vives conforme a la carne, ¿qué es la carne? La carne es lo que vivimos nosotros humanamente. La carne es todo lo que es una naturaleza sin renovar. Una naturaleza sin renovar es la que aprecia al mundo. Una naturaleza sin renovar es la que se encuentra deleite en las cosas que puede dar el mundo. Una naturaleza sin renovar es tener los mismos sentimientos que tiene el mundo, los mismos gustos que tiene el mundo, siento lo que siente el mundo, me apasiono como se apasiona el mundo. Eso es la carne.
Y si yo sigo haciendo eso, yo me pongo una enemistad contra Dios, porque Dios no puede tener esa relación. Porque ¿qué es lo que hace Jesús cuando viene? Cuando viene Jesús, lo primero que hace es que salvar y sanar. ¿Pero sanar de qué? El pecado. Y cuando usted está sano, entonces Jesús ahora le da la siguiente parte de su vida. Le da la vida eterna. Cuando bajaba el paralítico, ¿ustedes se acuerdan? Cuando bajó el paralítico de allá arriba, cuando estaba predicando, ¿qué pasó? Cuando Jesús lo miró, ese paralítico cuando Jesús le dijo y le perdonó, ese paralítico para él estaba lo suficiente. Para él había alcanzado lo que él quería. ¿Sí? Eso es lo que hace Jesús. Pero eso es lo que está opuesto a lo que hace la carne. La carne no se pueden juntar, porque uno viene de la naturaleza pecadora del hombre y otro viene de esa naturaleza divina que quiere ponernos Cristo. Y Cristo no puede poner una naturaleza divina en un cuerpo que todavía no se ha rendido a Jesús. Por eso es que nosotros debemos buscar la salvación. Y cuando nosotros encontramos la salvación es porque nos hemos entregado a Cristo y hemos dicho: Señor, aquí está mi corazón, tú trabajas, tú perdona mi corazón, tú perdona mi vida. Entonces Jesús ahora sí puede entrar con esa naturaleza divina a cambiar esa naturaleza pecadora. Pero nuestro orgullo a veces es tan grande como Nicodemo, que decimos: yo no entiendo eso. Porque la carne, apreciado hermano, los deseos que yo tengo como humano solo producen muerte. Porque no están de acuerdo a los principios que Dios quiere darnos, la vida eterna. Su naturaleza es esta. La naturaleza del ser humano, desde que nace, yo no digo que cuando el bebé que nace tiene pecado, ¿no? Pero la naturaleza del bebé es con muchos años de pecado. Porque si yo digo que el bebé ya tiene pecado, entonces voy a estar como aquellos que dicen que hay que bautizarlo a los niños a los cuantos meses, a los 40 días, no sé cuánto. El niño no peca, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y el bebé no transgrede la ley. Pero tiene una naturaleza, esa inclinación, que si a esa naturaleza no la hago morir, la naturaleza del pecado sigue trabajando en mí, y la naturaleza divina empieza a descrecer, a menguar, y terminamos con la naturaleza humana pecadora, sobrepuesto en todo, y esa naturaleza Dios no se adecua a los requerimientos que Dios quiere. Apreciado hermano, dice entonces, esa naturaleza se genera, según el apóstol Pablo, en una enemistad contra Dios. Poner la mente en las cosas carnales para vivir una vida egocéntrica y en complacencia propia. Eso era lo que vivía y lo que sentía Nicodemo. Nicodemo tenía una naturaleza pecadora como la tenemos todos. Pero aparte de eso, él tenía un plus, era orgulloso. Orgulloso en lo que sabía. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros, los que conocemos la verdad, y se lo digo sinceramente, cuántas veces nosotros que conocemos la verdad no nos hemos sentido orgullosos por lo que sabemos? ¿Cuánto? Hermanos, pero somos orgullosos de lo que sabemos, pero ese saber que sabemos, ese saber que tenemos, no está haciendo un efecto de transformación en nuestra vida. Y estamos igual que el antes de Nicodemo. Antes del Nicodemo. Sabía mucho, pero ese saber mucho no lo acercaba ¿a quién? A la salvación. Aunque lo tenía al frente, no se daba cuenta. Aunque estemos viviendo muchos tiempos conociendo la palabra del Señor, pero no reconocemos
no reconocemos quién está enfrente de nosotros, podemos estar toda nuestra vida y no lo vamos a reconocer. Seremos unos cristianos con aspiraciones a ser cristianos y nunca terminaremos la profesión de la fe. Por suerte, por su bendición, Nicodemo pudo reaccionar de ese momento. Nicodemo tuvo la oportunidad que muchos tal vez no la tengamos. Tuvo tiempo para meditar. Nicodemo tuvo tiempo para meditar. El final de Nicodemo fue un final feliz. Murió pobre, pero fue un destacado dirigente. Por eso le digo, tuvo tiempo para meditar. Nosotros, yo no sé cuánto tiempo tenemos para seguir meditando y estando en ese estado que estaba de indecisión que estaba Nicodemo. Yo no te puedo decir, porque Cristo viene pronto, yo no sé cuándo. La nota de la lección decía hoy, en este momento, día tras día, hay miles que están pasando sus nombres, ¿por dónde? Por los libros del cielo. Yo no sé cuándo. Por eso es que Nicodemo tuvo oportunidad. Nosotros hemos tenido oportunidad hasta aquí, pero para mañana no continuemos. Hermano querido, no se sujeta a las órdenes, el tiempo presente. Cuando dice el apóstol Pablo, cuando dice que porque no se sujeta a la ley. Aquí tenemos una hermana que trabaja en el ejército, yo trabajé en la policía en mi país, y cuando uno no se sujeta a las órdenes, cuando una persona no se sujeta a las órdenes de los superiores, ¿qué es? Entonces es un rebelde y recibe su castigo, ¿no es verdad? Por eso es que siguen una línea de mando y no se puede romper la línea de mando. Porque si se rompe, el que la rompe tiene su castigo. Esa es la disciplina. Por eso es que dice que las cosas de la carne, el sentimiento de la carne, la naturaleza de la carne, no se sujeta a las cosas, porque no puede, porque su naturaleza es ser rebelde. No se puede encuadrar en los requisitos que Dios pide. Porque lo pilla que son demasiados, porque lo pilla que son anticuados, porque lo pilla que no lo puede vivir, porque dice que eso era predicación de antes, ahora no, porque eso era una predicación para los antiguos, ahora no. O sea, siempre el que se revela siempre va a estar ¿qué? Revelándose a la línea que Dios demarca. ¿Por qué? Porque no puede, no se sujeta, no se va a sujetar. Hermano, los principios de la ley de Dios estaban escritos en su corazón, pero el pecado, hablando del ser humano, pero el pecado introdujo un alejamiento de Dios. ¿Y quién es el dueño de la rebelión que tuvo el hombre contra Dios? Satanás. Satanás hace todo lo que sea posible para alejarlo ¿de quién? De Dios. Porque el hombre salió, la lección la sabíamos, por eso que dice la hermana, estaba fácil. Sabíamos que Dios hizo al hombre como perfecto, a su imagen. En su mente estaba ¿qué? En su mente estaba ¿qué? La ley de Dios. Adán no tenía que ir a la Biblia porque no lo había, pero su naturaleza, en su corazón estaba la ley de Dios y podía reconocer el pecado y podía reconocer lo que desagradaba a Dios. Así fue creado Adán. Pero Satanás introdujo ¿qué? El pecado porque le tiene envidia, porque te tiene envidia a ti, porque le tiene envidia al hermano, porque le tiene envidia a la hermana, porque ellos pueden llegar a ¿qué? Algún día a ser herederos y coherederos de Cristo. Él no. Él fue juzgado. Hermanos, así como estamos con nuestra naturaleza, es imposible que
Pero por eso es imposible que alcance la justicia y la salvación por sus propios medios, por sus propios intentos legalistas en el caso de Nicodemo. Era imposible. Como es imposible para nosotros, creyendo que solamente porque venimos a la iglesia y guardamos el sábado, vamos a ser salvos. Si no entendemos la realidad que Cristo es el todo en mí y por todo, entonces el sábado no es no es hoy me tocó, hoy es sábado. Se lo digo yo porque a veces yo hablo de mi propia experiencia. Cuando yo era muchacho, yo era rebeldón. El sábado, porque teníamos que ir al culto. El sábado ya no era otro día. Y en vez de ser el sábado una delicia, a veces a veces es pesado. Pero eso es porque no encontramos la fuente, porque no encontramos la fuente que es de todo amor, la fuente que da vida, que es Cristo. Por eso es que muchos de nosotros podemos estar mucho tiempo y no encontrarle el sabor a la salvación. Y creemos que ser salvo es ser un cristiano que viene y cumple. No, mi hermano. El cristiano vive, piensa diferente, tiene deseos diferentes, porque ya su pensamiento no es solamente a su esposa, a su familia, que es bueno, pero su pensamiento grande es Dios. Tenemos que llegar a ese estado. No orgullecernos por lo que sabemos, ni querer explicar lo que no entendemos, solamente ser humildes a la reprensión que Dios nos hace. Entender que el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. No sabemos cómo, pero Él trabaja. Y va a trabajar en nosotros para transformar siempre y cuando nosotros también que le abramos el corazón. Él no va a trabajar en nosotros si nosotros no abrimos su corazón. Hermanos, dice, quiero volver a Romanos capítulo 12. Vamos a leer unos cuantos versículos y con eso terminamos. Versículos 12, 1 y 2. Vamos a ver. Vámonos lo que nos dice. Por tanto, ruego, hermano, por la misericordia de Dios. Esto es lo que necesitaba Nicodemo y lo que necesito yo. ¿Qué dice? Por tanto, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis que no es solamente demostrar por exterior mi transformación, sino que ¿qué? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro servicio racional. No os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformaos. En este caso, Nicodemo, mi hermano querido, es un ejemplo. Nicodemo y el apóstol Pablo son un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en tu mente. Es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sabe qué hizo Dios con Nicodemo? ¿Sabe qué hizo Dios con el apóstol Pablo? ¿Saben qué se hizo? Hizo una desconstrucción de conocimiento. Le dice, se enfrenta, y cuando él se está dando cuenta y dice, verdaderamente este me está hablando lo que es verdad, pero ¿cómo puedo aceptarlo si yo humanamente sé más que él? Lo que necesitamos es una desconstrucción de conocimiento, de prejuicio, de todo lo que hemos construido en la vida. Y quiere Cristo cuando no podemos construir a una casa en este espacio. ¿Será que yo puedo hacer en este mismo espacio otra casa? ¿Otro ambiente? No. ¿Qué tengo que hacer si quiero mejorar esto? Tengo que tumbarlo. Tengo que desconstruir. No puedo construir sobre esto, sino que tengo que ¿qué? Desconstruir. Así Cristo quiere que nosotros, Él va a desconstruir todos esos conocimientos que venimos, todos esos conceptos, esos paradigmas que hemos venido. ¿Para qué?
para ahora construir. Quiere imponer esa naturaleza que es divina. Quiere poner en nuestro corazón. Quiere crear quiere crear los seres humanos como cuando estaba Adán, cuando salió. Era inocente. Él quiere imponer esa inocencia en nosotros. Por eso dice, no os conforméis, sino más transformados por la renovación de vuestra mente. Él está pidiendo que ahora, una vez reconstruido, una vez empezamos una nueva historia en blanco, Él quiere empezar a construir en la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Nicodemo entendía cuál era la voluntad de Cristo en ese momento. ¿Saben qué? Yo puedo decir que entendía poco, pero su orgullo lo tapaba. Por ahora, cuando ya estamos libres, cuando estamos humildes y queremos aceptar todo, entonces dice, vamos a ser renovados por la renovación de nuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y entonces decimos, heme aquí, envíame a mí. Porque reconocemos que estamos siendo usados por un ser superior que está fuera de nuestro alcance. Hermanos, 2 de Corintios 3:18, me voy a apurar, antes de las 2:30 termino, se lo prometo. 2 de Corintios 3:18 dice, otro concepto que debemos pensar, y es de necesidad para ser cristiano. Por tanto, dice 3:18, ¿qué dice 2 de Corintios? Por tanto, nosotros, ¿quién? Todos, mirando cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como por el poder del Espíritu del Señor. Una vez estamos vacíos, contemplemos ¿a quién? A Cristo. Una vez vacío, contemplemos ¿a quién? A Cristo. Por ejemplo, pero crecemos de gloria en gloria. ¿Cómo es eso? Vámonos a la vida matrimonial. Rosa sabe qué es lo que no me gusta de comida. Yo también sé que no le gusta. A veces se la hago porque me es más fácil, a veces no. Pero que esa vivencia, ¿cómo crezco? ¿Cómo la conozco? Por una vivencia que tenemos día a día. La transformación del ser humano no es la salvación la tenemos en un instante. La salvación la tenemos en un instante cuando se la pedimos, cuando la aceptamos. ¿Pero qué? Pero la transformación, pero la santificación, ¿ese qué? Es un proceso de ¿qué? Diario, hermano. Somos transformados hasta llegar a la misma imagen de ¿quién? De Dios. ¿Y quién te va a transformar? Yo no. Yo busco y el Espíritu Santo empieza a trabajar en mí. Pero la necesidad apremiante es la humildad. Reconocer que frente mío hay un Salvador. Reconocer que frente mío está el Creador del universo, el omnipotente, el omnisapiente, el que lo sabe todo y el que puede hacer todas las cosas. Juan 7:38. Juan 7:38 dice así. Porque si tú tienes fe, porque si tú entiendes que necesitas algo supremo y que necesitas ser renovado, y si tú entiendes que necesitas unir tu vida con la vida de Cristo, pero como mi vida hay una diferencia, pero yo la necesito, entonces yo entiendo esto. ¿Qué dice? Entiendo la palabra de Jesús. El 37, vamos a leer. En este último día de la gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, ¿qué dice ahora? Cuando
entiendes que necesitas ser reconstruido en el Espíritu. Si alguno tiene sed, venga. Entendemos ahora que no depende de nosotros, sino todo depende de ¿quién? De Jesús. Pero yo tengo que tener sed. Si usted tiene sed, va a tomar agua. ¿Usted toma agua cuando no tiene sed? Bueno, algunos lo toman porque necesitan por remedio, ¿no? Pero ¿cuándo se siente el agua rica? Cuando usted tiene sed. Eso es lo que usted tiene que hacer. El que tenga sed, yo tengo sed, yo necesito ir. Beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahora hay una transformación que es la que quiere darte Jesús. Ahora ya entiendes el proceso de la salvación y de la redención. Ahora ya entiendes que tu orgullo te va a tapar el cielo. Ahora entiendes que el único camino es la humildad. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente encuentras salvación tú, sino que entonces eres una fuente de salvación para los que te rodean. Hermano querido, importante que meditemos en esto. No seamos los Nicodemos primeros. No vengamos a buscar a Jesús con ese orgullo y esa arrogancia que a veces me da el conocimiento. Vengamos como ese Nicodemo. Desde esa noche, Nicodemo, la duda empezó a trabajar en su cerebro, en su cabeza, y después de la muerte de Jesús, él entregó todo lo que poseía por servir al Maestro. Pero entendió que con esa arrogancia y ese orgullo estaba fuera de la salvación. No podemos, hermanos, nosotros, yo se los digo honestamente, hermano, habemos mucho, y entre ellos yo era. Tenía un orgullo. Ahora lo cuento porque ya pasó mucho tiempo. Yo me orgullecía de los cristianos. Yo lo miraba a los cristianos. Yo entendía que yo era superior a él. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Si ustedes se dan cuenta, yo era un Nicodemo. Porque yo tenía la verdad y orgullosamente la presentaba. Rosa se ríe cuando me dice de 7 años yo estaba predicando profecía. Y Rosa me dijo, mentira, 7 años yo estaba predicando. Así fui. Y eso me crió que no entendí lo que verdaderamente era ser un discipulado de Jesús. Y ese orgullo, hasta mucho tiempo, me creía superior a otras personas. Me creía un Nicodemo en su primera etapa. Hermanos, acompáñenme la lectura en Ezequiel 36, 24 al 28. No sé si hay alguna persona que se va a identificar en estos versículos. A lo mejor hay unas que no se identifican y ya pasaron esa etapa, pero yo me identifico con esta. Y dice así, 36, 24 al 28. Ezequiel 36, 24 al 28. Y dice así, y yo os tomaré de la nación y os reuniré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Y rociaré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto necesito yo. Esto necesito yo, ser limpio de todo lo que aún queda de inmundicia en mi vida. Y rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré ¿qué?
corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carnes. Esta es una necesidad que necesitamos. Esto es lo que necesita. No el orgullo al principio de su vida cristiana. ¿De quién? De Nicodemo. Porque él no necesitaba, según él, que Dios le dé agua limpia, porque él se veía limpio. Nosotros a veces nos vemos limpios y no necesitamos de Jesús. Pero qué equivocación. Necesitamos esa agua limpia que nos saque, que nos limpie, que nos saque de los ídolos. No, hermano, si yo no tengo ídolos, ¿acaso yo tengo una virgencita en mi casa? No, no tienen una virgencita. Pero ¿cuántos gustos tiene? A veces no tenemos una virgencita, ni tenemos un santito en nuestra casa, pero tenemos cuántos ídolos en nuestra forma. El teléfono puede ser un ídolo. Tu tiempo perdido es un ídolo. Todo lo que te está separando de Dios es un ídolo. Por eso necesitamos esa agua limpia. ¿Para qué? Para que seamos lavados. Humildemente necesitamos recibir esa agua. Y entonces, cuando Dios nos limpia, ahí sí que empieza a trabajar esa obra transformadora. Y dice que, y os daré un nuevo corazón. O sea, quiere decir que mi corazón está contaminado. Y os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne sensible, que sea susceptible a las impresiones que Dios quiere darnos. Porque nuestro corazón es, ¿quién conocerá nuestro corazón? Dice el sabio. Hermanos, dice, y pondré dentro de vosotros, ahora cuando ya tu corazón está limpio, cuando tú lo necesitas, cuando había una obra de transformación, cuando Dios ha lavado tu espíritu, tú le has pedido todo eso, entonces ahora viene, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardaréis mis decretos, y los pongáis por obra. Guardar los mandamientos, hermano querido, no es por tu obra. Guardar los mandamientos no te va a salvar. Si tú crees y dices, yo guardo los mandamientos, como también yo pensaba, voy a guardar los mandamientos para salvarme, tampoco. Porque guardar los mandamientos es el resultado de vivir una vida como Dios pide al ser humano. Una vida santa va a generar que yo observe los mandamientos en una forma santa. ¿Sí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Él quiere hacer una morada contigo. Él quiere hacer un pueblo contigo. Él ha hecho un pacto contigo. Quien lo rompe el pacto no es Él, eres tú. Él quiere empezar a hacer una vida, Él quiere empezar a tener una relación con el ser humano, pero bajo ciertas condiciones. No traigas tus condiciones y las pones adelante. Él no es humano para hacerlo así. Tú simplemente vienes y entregas todo lo que tienes. ¿Qué es lo más preciado del hombre? Su vida. Entrega tu vida y entrega tu corazón, entrega tu mente. Yo no sé cómo va a ser la obra Dios. Yo no lo sé. Porque yo tampoco sé cómo la hizo conmigo. Pero así como Él dijo, así como es el viento, solamente se escucha, pero no se sabe dónde va, el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Pero si tenemos esa condición de abrir, de restaurar, de pedirle una restauración, de pedirle esa agua limpia que me limpie, porque yo sé que mi corazón todavía está contaminado.
Y si mi corazón está contaminado, yo no tengo esperanza de salvación. Sí podemos ser salvos. Es más fácil salvarse que perderse. Hermano, está diciendo al revés. No, mi hermano, no estoy diciendo al revés. Es más fácil salvarse que perderse, porque la salvación ya la hizo Cristo. Y yo puedo ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Si Él no me haya dado la oportunidad de salvación, Él no haya venido. Pero como Él sabe que yo puedo ser salvo por medio de su sangre, Él vino y murió por mí. Y te quiere dar la salvación a cada uno de nosotros. Simplemente que abramos nuestro corazón y dejemos el Nicodemo primero y vivamos como el Nicodemo segundo, que abrió su corazón a nuestro Padre Celestial. Es mi deseo en oración en este día. Amén. Vamos a orar. Los que puedan se van a arrodillar, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más, Señor, agradecido por este momento de compartir la palabra del Señor. En primer lugar, yo quiero que esta meditación, esta exhortación sea para mí, Padre. Todavía tengo muchos ídolos en mi corazón, tengo muchas cosas que me apartan de ti. Yo sé que mis hermanos también. Por eso te pedimos esa agua limpia para que pueda lavar nuestro corazón. Necesitamos esa fuerza. Eso es lo que tú quieres darnos a nosotros para limpiarnos. Limpia mi corazón, limpia nuestra mente de cada uno de nosotros, limpia nuestro corazón, Señor. Queremos presentarnos santos y agradables a ti, Señor. Queremos seguirte, queremos servirte, pero no sabemos cómo. Solo sabemos que queremos entregar nuestro corazón y tú, Señor, harás de nuestra vida la que tienes que hacer. Ayúdanos, Señor. Derrama tus ricas bendiciones en esta iglesia, Señor. Ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos a vencer cada día las tentaciones. Ayúdanos a vencer cada día todas las dificultades que se nos presentan para que nuestra fe sea una fe como el oro, Padre, que brilla. Haz lo que tienes que hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para presentarnos santos y agradables a ti. Ayúdanos, Señor, a la iglesia, ayuda a los enfermos de esta iglesia, ayuda a mi familia que está lejos, ayuda a la familia de cada uno de nuestros hermanos, ayuda a nuestra familia espiritual también, en todas las partes del mundo. Gracias, Jesús, porque sé que oyes y nos perdonas. Y gracias por el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros para llegarnos a transformar como tú quieres. Gracias por ese favor. Te pedimos, Señor, también que tú puedas bendecir los alimentos que vamos a comer. Gracias por todo y bendice las manos que los prepararon. En el nombre de Jesús. Amén.